Como les comenté ahorita, vamos a entrar en el capítulo 2 del libro de Colosenses. Y en este capítulo, básicamente, el apóstol Pablo empieza a presentar la problemática que estaba enfrentando la iglesia de Colosas. Problemática que mueve al apóstol Pablo a escribir esta epístola. Y básicamente lo que los colosenses estaban enfrentando es que estaban siendo receptores de falsas enseñanzas. Habían maestros entre ellos que los estaban enseñando y que los estaban queriendo persuadir para que creyeran una enseñanza sutil pero muy dañina. La enseñanza, entre otras cosas, que estos falsos maestros estaban enseñando era algo como esto: Jesús es parte de lo que tú necesitas, pero no es todo lo que tú necesitas. En pocas palabras, estos falsos maestros estaban diciéndole a la iglesia que Cristo no era suficiente. Estos maestros eran un grupo así religioso que practicaban ciertas disciplinas medio místicas a través de las cuales ellos decían que habían descubierto un secreto y que este era el secreto de la plenitud espiritual, y que si los colosenses querían encontrar esa plenitud necesitaban seguir sus ejercicios y sus creencias. Voy a leerte unos pasajes aquí en el capítulo 2, así de manera rápida, para que te quedes conmigo con un vislumbre de lo que los colosenses estaban enfrentando. Puedes seguirme ahí en tu Biblia. Fíjate lo que dice el versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y de vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Bríncate conmigo ahí al versículo 16. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Bríncate conmigo ahí al versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Todas estas enseñanzas eran una religión fundada y basada en los hombres. Provenía de los hombres, una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Ante esta dinámica que la iglesia estaba enfrentando, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de una manera tajante les presenta esta verdad a los colosenses: Cristo es suficiente para ustedes. Cristo es más que suficiente para ustedes. La obra que Él ha hecho en ustedes es completa. Por lo tanto, no necesitas nada fuera de Él. Persevera confiando en Él. Persevera descansando en Él. Ese es el mensaje, entre otras cosas, que vamos a ver en la porción que vamos a estudiar ahora. Pero antes de eso, quiero rápidamente recordarte que en nuestros días hay enseñanzas semejantes a estas, con una línea semejante. El mundo nos está gritando por todos lados, a ti y a mí, que Cristo no es suficiente,
que tú necesitas algo más que Jesús, que tú necesitas otras cosas para vivir completo, que tú necesitas otras cosas para cambiar, que tú necesitas otras cosas para avanzar y para vivir pleno espiritualmente. Muchas veces estos mensajes vienen a través de sistemas religiosos también. Por ejemplo, diferentes grupos religiosos enseñan que Jesús no es suficiente para que tú tengas la vida eterna. Por lo tanto, necesitas, además de Jesús, un sistema religioso tradicional que realmente te garantice la vida eterna. Que además de Jesús tú necesitas la ayuda de otros entes espirituales, de otras personas espirituales, que necesitas la ayuda de santos, de ángeles, a los que tú necesitas invocar para de esa manera encontrar plenitud en Dios. Que necesitas descubrir tu yo interior, que para que realmente venga un cambio a tu vida en el que progreses, necesitas conocerte tú. Y a personas que están llenas de egoísmo nos animan a enfocarnos más en nosotros mismos, como si el secreto de la plenitud estuviera en nosotros y no en Dios. Nos empiezan a tratar de enseñar una espiritualidad profunda, en donde nosotros necesitamos aprender a declarar cosas y en cierta manera como arrebatarle bendiciones a Dios. De una manera implícita nos dicen que la palabra de Dios no es suficiente, que tú necesitas otros maestros, otras revelaciones aparte de la palabra de Cristo. Ante todas esas voces que tú y yo escuchamos regularmente, la verdad es una: Cristo sí es suficiente para ti y para mí. Yo no sé en cuál situación estés tú ahorita. Yo puedo confesarte que hay situaciones que yo escucho de parte de ustedes donde yo me doy cuenta que de una manera humana nosotros no podemos servirlos, que no hay nada en nosotros mismos que podamos hacer por ustedes. Y en medio de situaciones como esas, yo me veo tentado a pensar, pues, ¿qué es lo que mi hermano necesita? ¿Qué es lo que mi hermano necesita para destrabarse de esa situación en la que se encuentra? La verdad es bien sencilla. Lo que tú necesitas es a Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo basta. Él sí puede hacer toda la diferencia en cualquier situación en la que tú te encuentres. Él sí puede sacarte adelante. Él sí puede transformarte. Él sí puede satisfacerte. Él sí puede consolarte. Él sí puede fortalecerte. No necesitas nada fuera de Jesús, porque Él es más que suficiente para ti. Vamos a leer esto y ver cómo nos lo dice el apóstol Pablo, empezando en el versículo 6 del capítulo 2. Leo de la versión de las Américas. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales de este mundo y no según Cristo. Porque toda
la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Os estaba preparando el mensaje. La realidad de las cosas es que me quedé a la mitad de lo que este pasaje dice, por lo que vamos a continuar con la mitad del pasaje la semana que viene. Y vamos a ver este mensaje en 3 puntos bien sencillos. El primero de ellos es que el apóstol Pablo, para ayudar a los colosenses a caminar en la suficiencia de Cristo, les hace un llamado bien sencillo. Y este llamado es a andar en él, a perseverar en él. Si tú has puesto tu fe en Jesús de una manera sencilla y genuina, tú necesitas saber que has sido unido a Cristo. Dios te ha tomado a ti y te ha unido a su Hijo Jesucristo. Has recibido su gracia, has recibido su perdón, has recibido el regalo de la vida eterna. Tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. El Salvador del mundo está dentro de ti. Ahora que has recibido todo eso, la respuesta lógica es bien sencilla. Eres llamado a andar en él. Si tú has recibido a Cristo como el Salvador de tu vida, necesitas recordar esto. Ese Salvador glorioso es el Señor del cielo y de la tierra. Por lo tanto, fíjense cómo lo pone el versículo 6. De la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andar en él. En pocas palabras, si tú te estás relacionando con Cristo, la relación lógica, sana, natural, es que el Señor es Él y el siervo eres tú. El que dicta el camino es Él y el que sigues eres tú. Ese es nuestro llamado, bien sencillo. La vida cristiana no es complicada. La vida cristiana, pongámoslo así, tiene un objetivo. Glorifica a tu Salvador siguiéndolo. Glorifica a tu Salvador siguiéndolo. Pongámoslo de esta manera. La gran mayoría de las situaciones en las que tú y yo terminamos en jaque, o todos desestabilizados, o terminamos derrotados, tienen un mínimo común denominador bien sencillo. Hacemos a un lado el señorío de Cristo por seguir nuestro propio señorío. En pocas palabras, nos gloriamos de que estamos en Cristo, pero en lugar de andar en Él, lo desobedecemos a Él. Nos salimos del círculo de bendición, del círculo de protección. El Señor nos manda por medio de su palabra que caminemos bajo ciertos principios y parámetros que aseguran nuestro bienestar, parámetros que nos revelan su buena voluntad.
Y lo que tú y yo hacemos es que nos salimos de ese círculo. Y fuera de ese círculo enfrentamos las consecuencias. Vivimos incompletos, atados, con nuestra vida a veces hecha un nudo, porque simple y sencillamente no estamos siguiendo a nuestro Salvador como el Señor de nuestras vidas. Y es bien interesante que no lo hacemos porque en lugar de confiar en Él, confiamos en nuestra propia prudencia. Las decisiones que tú y yo tomamos, las tomamos pues sí, porque a veces tomamos decisiones tontas, pero debajo de esas decisiones está una creencia de que a ti y a mí nos va a ir bien, de que eso que tú y yo estamos haciendo o en lo que nos vamos a involucrar nos va a traer bendición y prosperidad. Confiamos en nosotros, en nuestra propia prudencia, en lugar de confiar en Él. Por lo que el Señor nos dice que tú y yo podemos andar en Él confiando en Él. Tú quieres aprender a abrazar el señorío de Cristo en tu vida y a seguir a tu Salvador, confía en Él. Fíjate cómo lo pone el versículo 7. Te voy a leer la colita del versículo 6. Dice: así andad en Él. ¿Cómo le hago? Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe. Tú no puedes seguir a Jesús si no confías firmemente en Él. Eso es lo primero. El siguiente punto que nos da el apóstol Pablo, aquí se brinca el versículo 8, es que nos previene del poder del engaño de las falsas enseñanzas. Y básicamente nos anima a que tengamos cuidado con falsas doctrinas. Los colosenses estaban siendo receptores de razonamientos persuasivos. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 4. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. A los colosenses se les estaba presentando de una manera u otra ciertas enseñanzas que eran convincentes, sonaban, hacían sentido y los estaban persuadiendo a que ellos de una manera u otra creyeran que necesitaban algo más que Jesús. Que era bueno que tuvieran a Jesús, pero que necesitaban algo más. Enseñanzas que implicaban que Él no era suficiente. Y algo bien sencillo que tú y yo podemos agarrar de aquí es que necesitamos recordar que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que dice ser de Dios proviene realmente de Dios. Aún poniéndolo un poquito más complicado, no todo lo que lleva el nombre de Jesús proviene realmente de Jesús. Desgraciadamente el nombre de Cristo es utilizado por múltiples maestros falsos para vindicar sus enseñanzas. Enseñanzas que contradicen el carácter de Cristo. Enseñanzas, por ejemplo, que nos dicen que el carpintero de Nazaret, que llamaba a los hombres a perder sus vidas por Él, de alguna manera ahora está interesado en otra cosa más que su gloria, y es en tu felicidad y en tu bienestar. Y presentan a un Jesús maquillado, un Jesús cuyo interés es que tú estés bien, que tú prosperes en todo. Y de una manera u otra están haciendo o formando a un Jesús diferente. Y hay enseñanzas como esas en todos lados, en tu ciudad, en tu vecindario, en el radio, por todos lados hay enseñanzas en donde esta mentira está infiltrada. Y muchas de esas enseñanzas son efectivas y forman congregaciones enteras, congregaciones que se reúnen semanalmente, que se reúnen
para cantarle a un Jesús falso. Que se reúnen para adorar a un Jesús de su propia creación. Y como dice David Platt, el director de misiones de los Bautistas del Sur, cuando ellos están ahí adorando cada domingo, en lugar de adorar al único Dios verdadero, están adorándose a sí mismos. Porque están adorando una creación de ellos. Y tú y yo necesitamos recordar esto. Estas enseñanzas provienen no de Dios, sino del ingenio del hombre. Provienen de sabiduría humana. Son una religión humana. Provienen del corazón engañoso del ser humano. Y tienen al hombre en el centro. Y tú y yo necesitamos saber esto. Estas enseñanzas, en lugar de liberarnos, nos llevan cautivos. Fíjate lo que dice el versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía. Estas enseñanzas que prometen aparentemente un bienestar para ti y para mí, en realidad nos esclavizan. Lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios en Cristo tiene para nosotros es salvación. Él lo que quiere es que tú y yo conozcamos la libertad para la que fuimos creados. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan 8:36. Juan 10:10 dice que Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Eso es lo que Dios tiene para nosotros gratuitamente por su gracia. Y esa gracia, esa vida abundante está detrás de seguir al Mesías. Está detrás de que tú y yo ponemos nuestra confianza en Él como uno que es todo suficiente y que lo abrazamos como el Señor de nuestras vidas. Que le entregamos nuestras vidas a Él. Ahí está la vida abundante. Ahí está la plenitud. Si tú y yo seguimos otras enseñanzas falsas que no provienen de Dios, sino del hombre mismo, serás cautivo. Serás cautivo, no serás libre. Una de las maneras en las que tú y yo identificamos la verdad del error, entre otras cosas, es cuando le ponemos un dedo a la fuente. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen de esas enseñanzas? Fíjate cómo lo pone aquí Pablo en la última parte del versículo 8. Conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Quieres saber tú cuáles son las enseñanzas que realmente vienen de Dios? Si la fuente es Cristo, entonces vienen de Dios. Si la fuente no es Cristo, entonces no vienen de Dios. Es por eso que tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres del libro. Es por eso que tú y yo tenemos que ser personas que buscan a su Salvador a través de su palabra. Que estamos llenos de su palabra. Que tú y yo anhelamos conocerlo a Él, encontrarnos con Él a través de las páginas de la Biblia. Y de una manera u otra, en el ritmo que podemos. A veces un capítulo por día, un capítulo cada tercer día, en el ritmo que tú y yo podemos. Estamos llenándonos de este libro. Porque esta verdad nos empieza a aclarar el panorama. Y de esa manera diferenciamos la fuente. ¿Cuál es la fuente que viene de Dios y cuál no? A lo mejor tú me estás escuchando ahí y estás pensando, ¿cómo se la complican estos cuates, hombre? Un grupo religioso se pelea con otro grupo religioso, uno le echa tierra al otro. Yo quiero decirte que
Yo te entiendo y te comprendo. A mí me duele esas cosas también. Pero sí tengo que decir esto. Desgraciadamente, este tipo de lucha es necesario porque hay presencia de mentira en el mundo. Porque en este mundo se presentan a falsos cristos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarlos a ustedes. No de seguirnos a nosotros, sino de seguirlo a Él. Al Cristo suficiente. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. La forma principal en la que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ayuda a los colosenses a ser librados de estas falsas enseñanzas es que les presenta una visión grande, gloriosa, vasta y suficiente de Cristo. La mejor defensiva es una buena ofensiva. Entonces lo que el Espíritu Santo está haciendo es que nos recuerda cuán grande y cuán suficiente es Jesús. Porque si tú y yo estamos llenos de Jesús, satisfechos en Jesús, plenos en Jesús, viviendo en la victoria que Él tiene para nosotros, con más facilidad identificamos dónde está el error. Y con esta visión lo que les recuerda es que Cristo basta. Fíjense conmigo aquí el versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. El apóstol Pablo está diciendo aquí algo medio complicado. Les está diciendo a la iglesia que todo Dios está en Cristo. Y digo esto sosteniendo la doctrina histórica de la Trinidad, que nos enseña que Dios es uno en tres personas. Pero lo hago obviamente abrazando esa doctrina, teniendo la responsabilidad de enfatizar delante de ustedes lo que dice aquí el versículo 9, donde se exalta que Cristo es completamente Dios. Cristo es completamente Dios, digno de toda honra y adoración. Toda la suficiencia de Dios está en Jesús. Toda la riqueza de Dios, toda la gracia, toda la sabiduría, toda la santidad, toda la soberanía, toda la bondad, todo el amor, toda la inmensidad, toda la omnisciencia de Dios. Esa capacidad que solo Dios tiene de saberlo todo. Toda esa omnisciencia está en Jesús. Toda la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Toda esa omnipresencia está en Jesús. Toda la omnipotencia de Dios, la capacidad que solo Dios tiene de poder hacer toda esa omnipotencia está en Jesús también. La majestad y la gloria que hay en Dios habita corporalmente en Cristo. Corporalmente en Cristo. Toda la plenitud de Dios está en Jesús. Ponte a pensar conmigo en un momento. Cuán vasto, pleno y suficiente es Dios. Cuán vasto es, cuán inmenso es, cuán suficiente en Él mismo es. Pues toda esa plenitud habita corporalmente en Cristo. Esto es un misterio que no fácilmente vamos a entender. Y déjame darte un ejemplo que creo que te puede ayudar a entrar en perspectiva.
Ponte a pensar en la inmensidad de todos los océanos de la tierra. Ponte a pensar en toda esa agua, en toda la suficiencia de esa agua que hay en todos los océanos de la tierra. Imagínate que yo te dijera que toda esa plenitud habitara corporalmente en 1 centímetro cúbico que tengo en mis manos. Toda esa inmensidad habita aquí. Toda esa fuerza está contenida aquí. Algo así es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Toda la inmensidad de Dios, toda la suficiencia de Dios, toda la plenitud de Dios habita, reside corporalmente en Cristo. El carpintero de Nazaret, que en esta semana se celebra que entró a Jerusalén arriba de un burro, que fue abandonado y clavado en una cruz por el Imperio Romano. En ese hombre de carne y hueso habita, tiempo presente, toda la plenitud de la deidad. Toda está en Cristo. La conclusión más lógica y directa que tú y yo podemos hacer al ver esta imagen tan grande y tan gloriosa de Cristo es que Él es suficiente, que no necesitamos nada fuera de Él. Así como Dios no necesita nada fuera de sí mismo, de una manera semejante, Cristo no necesita nada fuera de sí mismo, porque Él es todo Dios. Toda la plenitud de la deidad habita en Él. Déjame decírtelo otra vez, porque tú y yo necesitamos captar esto. No necesitas nada fuera de Jesús. Él es suficiente para salvarte. Él es suficiente para llenarte. Él es suficiente para transformarte. Él es suficiente para sostenerte. Él es suficiente para cumplir su voluntad en tu vida. Él es suficiente para santificarte. Él es suficiente para madurarte. Él es suficiente para hacernos a imagen de Él mismo. Él es suficiente para glorificarse a través de nosotros. Él es suficiente para ayudarnos a perseverar hasta el día final. Una de las cosas que hemos estado viendo es que es un gozo tremendo que Dios esté agregando a personas a la iglesia. Es una alegría tremenda de ver a gente que encuentra a Jesús y que busca seguirlo con nosotros. Pero al mismo tiempo que nosotros como pastores experimentamos ese gozo, también experimentamos el dolor de ver a algunos de ustedes titubeando, con un pie fuera de la iglesia, estando tambaleando, escuchando otras voces, amargura de su propio corazón, mentiras del maligno que los hacen voltear a otras cosas fuera de Jesús. A ti necesito decirte, Cristo es suficiente para ti. Cristo es suficiente para sostenerte hasta el último día. Él es suficiente. Yo me pongo, como les decía al principio, a meditar en necesidades que algunos de ustedes tienen. Que realmente yo estoy ahí en mi oficina diciendo, en mí mismo no tengo nada que darle de mí mismo a este hombre, más que una palmadita en la espalda. Lo que él necesita es alguien que todo lo sabe. Lo que él necesita es alguien que todo lo puede. Ese es Jesús. Ese es Cristo. Lo que tú necesitas es a Cristo. No necesitas nada fuera
de Él. Lo único que tenemos que hacer vez tras vez es correr a los pies del Salvador del mundo, del Señor del cielo y de la tierra, para experimentar de nuevo la suficiencia que hay en Él. Algunos de ustedes, cuando me escuchan, a lo mejor se están preguntando algo como esto: si yo no necesito nada fuera de Jesús, ¿por qué aún como cristiano sigo con estas luchas? ¿Por qué aún como cristiano sigo con esta falta de paz y falta de gozo? Yo quiero sugerirte 3 cosas. Obviamente esto que voy a poner delante de ti no es algo exhaustivo, pero es algo que quiero animarte a que consideres. 3 razones por las cuales probablemente tú no estás experimentando toda la suficiencia que hay en Cristo para ti y para mí, para seguir su voluntad. La primera de ellas es que probablemente tú estás en la iglesia, pero no estás en Cristo. Probablemente tú estás en la iglesia, pero no estás en Cristo. No estás experimentando la plenitud y la suficiencia del Cristo todo basto. No lo estás experimentando porque no estás en Él. Como nos decía el pastor Roberto la semana pasada, conoces de Él, pero no lo conoces a Él. Necesitamos recordar esto: toda persona que se refugia en Jesús, que corre a Cristo como su salvación y su refugio, es recibido gratuitamente por gracia. Es salva esa persona, es receptora del Espíritu Santo. Y en el momento en que esa salvación viene a su vida, sucede una transformación espiritual en su interior. Esa persona recibe vida. Fíjate la segunda parte del versículo 13. Bueno, la primera parte, vamos a leer desde la primera. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Si tú pusiste tu fe en Cristo de una manera genuina, tú has sido unido a Jesús. Y si estás unido a Jesús, has recibido vida espiritual que solo el Espíritu Santo da. Por lo tanto, y esa vida espiritual empieza a testificar de esa vasticidad y de esa suficiencia. Por lo tanto, si tú estás en la iglesia, pero no estás caminando en esa suficiencia que hay en Cristo, probablemente es porque no estás en Él. Estás involucrado en una religión humana, aunque sea aquí en la iglesia. Estás involucrado en un sistema religioso que te da identidad, que te da un sentido de pertenencia, que te da cierta reputación, pero no estás en Cristo. Irónicamente, en ocasiones, estas falsas conversiones se manifiestan en personas que son bien activas en la iglesia o en las iglesias. Son personas que están sirviendo mucho, personas que se entregan mucho y que están entusiasmadas por un tiempo, pero que no tienen raíz en sí mismos. De manera que cuando viene el tiempo de prueba, tropiezan y dan fruto. Miren, una de los mensajes que hemos buscado transmitirles a ustedes es que busquen lo más que pueden involucrarse a la vida de la iglesia.
Necesitamos estar y caminar unidos en amor para disfrutar todas las riquezas que Dios tiene para nosotros. Pero esa integración a la iglesia tiene que ser por las razones correctas. El servicio que tú y yo le prestamos a la iglesia tiene que ser por las razones correctas. Porque si no lo hacemos por las razones correctas, fácilmente podemos caer en este sistema a través del cual estamos dentro de la iglesia, pero lejos de Cristo. Yo quiero animarte a que te hagas preguntas como estas. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás involucrado en la vida de la iglesia? ¿Por qué sirves a los demás? ¿Lo haces para obtener algo de Dios? ¿Lo haces para obtener algo de los demás? ¿O lo haces como respuesta a la gracia inmensa y sin merecer que has recibido de parte de Cristo? ¿Lo haces para obtener algo o lo haces como respuesta de que en Jesús ya lo tienes todo? ¿Cuál es la razón detrás de tu involucramiento en la iglesia, detrás de tu servicio? Yo quiero animarte a que tú te hagas esas preguntas, en especial si eres una persona que te das cuenta, que identificas que no estás caminando en la suficiencia de Cristo para ti. Y si tu conclusión es que no estás en Cristo, es una conclusión buena. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sabes dónde estás. Y si sabes dónde estás, sabes a dónde voltear. Por lo que quiero animarte que voltees al Cristo todo suficiente y que lo invoques y que confíes en que su palabra promete que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo y que tú esperes de Él su salvación, que esperes de Él gracia y misericordia y que lo hagas continuamente hasta que suceda. Y va a suceder. Él te va a responder porque Él es fiel y siempre cumple lo que promete. Razón número 2. No vives persiguiendo todas las riquezas que hay en Cristo. No vives persiguiendo todas las riquezas que hay en Cristo. Si tú después de ese análisis, tú te das cuenta que sí estás en Cristo, pero te sigues dando cuenta que no estás viviendo en la suficiencia de Él, no estás experimentando la victoria que hay en Él, no estás experimentando el poder que hay en Él, pudiera ser que es porque no vives persiguiendo alcanzar las riquezas que hay en Cristo para ti. No lo estás buscando a Él. No te estás buscando llenar de Él. Una de las implicaciones del mensaje que el pastor Roberto nos traía la semana pasada es que en Cristo hay riquezas. Ahí está el verdadero conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Jesús. Y para tú y yo ser enriquecidos con esas riquezas necesitamos alcanzarlas. Fíjate el versículo 2. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento de Cristo. En pocas palabras, para obtener esas riquezas, tú necesitas alcanzarlas. Cuando mi esposa generalmente me pide que le pase unos zapatos de allá arriba del closet que ella no alcanza, generalmente yo tampoco los alcanzo. Y lo que tengo que hacer es estirarme. A veces necesito traer una silla y estirarme para alcanzarlos, para que tú seas lleno
de las riquezas que hay en Cristo para ti y para mí, necesitamos estirarnos para alcanzarlo, para alcanzarlas. Es decir, necesitamos vivir persiguiendo, conocerlo más. Necesitamos vivir buscando, disfrutarlo más. Necesitamos vivir buscando ser saciados con Él más. Es detrás de esa búsqueda que se encuentran esas riquezas. Déjame leerte bien rápidamente el Salmo 63. Fíjate lo que dice el Salmo 63, empezando del versículo 1. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, con tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grosura está saciada mi alma. Cuando yo estaba leyendo ese pasaje en mis tiempos a solas con Dios, en las mañanas, yo le decía al Señor algo como esto: Señor, yo quiero que mi alma esté saciada en ti así, como con médula y grosura, como con el gordito, así cuando te comes así una carne así bien jugosa que te comes la médula y la grosura, que quedas satisfecho. Yo le decía al Señor: Señor, yo quiero estar saciado así en ti. Ah, bueno, es bien sencillo. Búscame con afán. Búscame con afán. ¿Estás buscando a Dios con afán o no? ¿Estás buscándolo para encontrarlo? ¿O estás satisfecho donde estás? Si estás satisfecho donde estás, no estás persiguiendo alcanzar las riquezas que hay en Cristo para ti. Y porque no estás persiguiendo, no estás experimentando todo lo que en Él ya hay para ti. Razón número 3, y con esto vamos a terminar. La última razón que quiero sugerirte, por la que probablemente no estás caminando y disfrutando todas las riquezas que hay en Cristo para ti, toda la suficiencia que hay en Cristo, es porque no estás creyendo en la obra perfecta que Él ya hizo en ti. No estás confiando en la obra perfecta que Él ya hizo en ti. Fíjate conmigo el versículo 10. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Acuérdense del contexto. Están los colosenses escuchando por un oído a estos falsos maestros que les dicen que necesitan algo más aparte de Jesús para descubrir el secreto de la plenitud espiritual. Ante esa realidad, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice esto: tú ya estás completo, tú ya estás pleno, tú ya tienes todo lo que necesitas en Jesús. El día de hoy no te hace falta nada por la obra perfecta y completa que Él ya hizo en ti. Tú has sido hecho completo en Él. Ya estás. Es una realidad. Es una realidad que pasó, que el día de hoy tiene repercusiones. Ya estás completo. Vamos a ponerlo así. Si tú has puesto tu fe en Jesús, tú necesitas confiar en esto. Ya estás completo en Él. Ya estás. Ya no te hace falta nada fuera de Él. Y tú y yo experimentamos esa plenitud conforme creemos
en esta realidad. Les voy a dar este ejemplo a ver si les sirve. El decorar tu casa mi casa es una experiencia fascinante, pero también es bien estresante. ¿Por qué? Porque uno nunca termina. Siempre falta algo. Cambias una cosa y te das cuenta que falta otra cosa. Cambias esta otra cosa y te das cuenta que falta esta otra cosa. Siempre hay una sensación de que el proyecto está incompleto. Y cuando terminaste, adivina qué, ya cambió el estilo y tienes que volver a empezar. En pocas palabras, siempre te hace falta algo. Imagínate que un día tú llegas a tu casa a la conclusión de que ya está completa, ya, de que no le hace falta nada. Hagan de cuenta que eso es lo que el apóstol Pablo quiere que tú y yo entendamos y creamos que ya es una realidad en nuestras vidas. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, hay una verdad espiritual que te caracteriza. Y esa verdad es que ya estás completo en Él. En el siguiente mensaje vamos a explicar un poquito más qué significa estar completos en Él. Pero en pocas palabras quiero dejarlos con esto. No te falta nada. Vamos a ponerlo así. Si tú has puesto tu fe en Jesús y mueres el día de hoy en la noche, ¿vas a ser recibido en el reino de los cielos o no? La realidad de las cosas es que gente como tú y como yo, tan imperfecta y tan falta en tantas cosas, porque hemos confiado en Jesucristo, seremos gratuitamente aceptados por Él. ¿Por qué? Porque estamos completos. No nos falta nada. Vamos a aterrizarlo un poquito más. Imagínate que el día de mañana, en tu oficina, tú enfrentas la tentación más poderosa que te puedes imaginar. Tú la enfrentas. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, ¿puedes decirle que no a esa tentación, sí o no? Sí podemos. ¿Por qué? Porque no nos hace falta nada. Esto funciona. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, pues eso es lo que me dices, pero en mi día a día yo experimento otra realidad. Como que la Biblia no está escrita para hombres como yo. Pues mira, si está escrita para hombres como yo, más fácil está escrita para hombres como tú. Eso significa que tú y yo no estamos viviendo en esa realidad espiritual, no porque no sea verdad, sino porque no lo estamos creyendo realmente. Lo que tú y yo necesitamos es ver a este Cristo todo suficiente, confiar en Él y confiar en la obra perfecta que Él ya hizo en nosotros. Ya has sido hecho completo en Él. Y cuando tú y yo estamos anclados, creyendo estas verdades, experimentamos lo que ya somos y caminamos en el poder que Él tiene para nosotros. No caminamos en la seguridad que Dios tiene para nosotros, en la plenitud, en el poder, porque no creemos que ya estamos completos en Cristo. Y no creemos que estamos completos en Él, porque en realidad no confiamos que la obra que Él hizo en nuestro lugar haya sido perfecta y suficiente. Es decir, no descansamos de una manera completa en el sacrificio sustitutorio de Cristo, donde Él pagó todos nuestros pecados.
Eso lo vamos a ver un poquito más la semana que entra. Y donde fue castigado en nuestro lugar, no creemos que ese sacrificio haya sido suficiente. Tú invocas el nombre de Dios y la razón en la cual tú basas que Él te acepte y te bendiga no es la obra de Cristo, es algo más. Probablemente esa es la raíz. Probablemente esa es la raíz. No confías que estás completo en Cristo, ya perfecto, porque no has creído que la obra que Él hizo en tu lugar sea perfecta también. Nosotros el día de hoy podemos estar completos en Cristo porque su obra fue suficiente. Porque el precio que Él pagó por nuestros pecados fue suficiente. Porque realmente pagó todos. No solo los pasados y los presentes, sino los futuros. Todo pagó. Toda la ira que nosotros merecemos, Él la absorbió, Él la bebió. Por lo tanto, no queda ni una gota, ni una pizca de condenación para ti y para mí. No creemos en esas cosas, no nos aventamos a creer en esas cosas. Y detrás de esa fe sencilla, donde tú y yo confiamos en el sacrificio perfecto de Cristo y creemos que por lo tanto su obra en nosotros es perfecta, está la plenitud espiritual. Creyendo en Él, siguiéndolo a Él. Vamos a concluir con este enunciado. Quiero recordarte que Cristo es suficiente para ti. No necesitas nada fuera de Él. Por lo tanto, persiste en confiar en Él. Persiste en buscarlo a Él. Persiste en descansar en la obra perfecta que Él hizo, que te ha hecho a ti completo en Él. Y detrás de esa fe de niños, de esa fe sencilla, experimentaremos la plenitud espiritual que Él tiene para nosotros.